El gobierno de Estados Unidos ya hace presencia en Venezuela. El Departamento de Estado confirmó el envío de una delegación a Caracas integrada, entre otros altos funcionarios, por el encargado de negocios en Colombia, John McNamara. Juan Camilo Merlano, en Washington. ¿Se sabe quiénes más componen la delegación y qué harán? Margarita, mucha atención porque lo que estamos viendo es los primeros pasos para la reapertura, el restablecimiento de las misiones diplomáticas tanto de los Estados Unidos como de Venezuela. Esto es la reapertura de sus embajadas. Un portavoz del Departamento de Estado nos confirmó hace algunos minutos que en efecto el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia y quien también es jefe de la llamada Unidad para Asuntos de Venezuela, John McNamara, viajó a Caracas en compañía de personal diplomático y de seguridad estadounidense. Esto, abro comillas, con el fin de realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones en la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que recordemos está cerrada desde marzo del 2019. Las autoridades interinas en Venezuela hacen lo propio. Hace algunos minutos expidieron un comunicado confirmando la llegada de esta delegación estadounidense, que dicho sea de paso es la primera que llega a territorio venezolano tras el operativo que dio con la captura, con la extracción de Nicolás Maduro. Y dice en este comunicado que ellos también estarán enviando su propia delegación aquí en Washington para iniciar también ese proceso del restablecimiento de la misión diplomática. Lo que dicen concretamente es: arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes. Es el desarrollo a esta hora del inicio de los primeros pasos para la reapertura de las embajadas, tanto de Estados Unidos en Caracas como la de Venezuela aquí en Washington. Juan Camilo, y entre tanto, en Venezuela continúa la incertidumbre y la esperanza de centenares de familiares de los presos políticos que permanecen a las afueras de las cárceles esperando la liberación de sus seres queridos. Pese a los anuncios, hasta ahora el Foro Penal confirma 8 excarcelaciones. Beatriz Adrián, en Caracas, ¿quiénes han sido liberados? Hola Margarita, muy buenas tardes. Es decir, como usted decía, un maremoto de emociones entre ansiedad y esperanza. Hasta el momento, según el Foro Penal, han sido liberados 8 personas, entre ellos Viallo Pilieri y Enrique Márquez. Son 2 dirigentes políticos, también Larry Osorio, un sargento del ejército que tenía más de 4 años en prisión, y por supuesto los 5 españoles, entre ellos Rocío San Miguel, una importante mujer que hacía parte de la vida social del país como presidenta de la ONG Control Ciudadano. En distintas cárceles del país están a las puertas de estas prisiones los familiares con incertidumbre por no saber, porque no existe una lista de personas que van a ser excarceladas. Habló Jorge Rodríguez de que era un número importante. Provea dice que son más de 400 las personas que van a ser liberadas, pero hasta el momento no hay una lista, no se conocen los nombres y no se han producido nuevas excarcelaciones. Sabemos que esto es un proceso que tarda porque deben ser revisados por médicos y que deben ser emitidas las boletas de excarcelación. Por supuesto, estamos a la espera. Pero vamos a revisar cómo ha transcurrido la jornada de excarcelaciones desde la noche de ayer. Ay, qué felicidad. Sí, vale. Así fue el emotivo abrazo de los políticos Enrique Márquez y Viallo Pilieri con sus esposas tras ser liberados del Helicoide, el centro de torturas más importante del país. Ya estamos aquí contigo, hermano. Ellos salieron con medidas que les prohíben dar declaraciones a los medios de comunicación. Según el Foro Penal, otras 6 personas también fueron liberadas. 5 españoles, entre ellos la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. También fue puesto en libertad Larry Osorio, un sargento del ejército que llevaba 4 años en prisión. En distintas cárceles, familiares de presos políticos esperan con ansias sus liberaciones. Edmundo González les envió un mensaje hoy a estas familias. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue. Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada. La hermana de una ciudadana de nacionalidad española detenida también espera su liberación. Ha sido una situación muy difícil.
tanto para ella como para la familia. Pero nada, tengo fe que hoy es el día. Otras organizaciones de familiares de presos políticos anunciaron la excarcelación del ex juez Alejandro Rebolledo, además de Franklin Alvarado y Alfredo Alvarado. Bien, en este momento el subdirector del Foro Penal está trinando que confirmamos la excarcelación de la ciudadana Aracelis del Carmen Balsa Ramírez. Entonces serían 9 las personas que han sido liberadas hasta el momento. La esposa de Rafael Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, también a las 12:40 escribió en su cuenta de X lo siguiente, que después de recorrer varios centros de reclusión, de detención, en busca de mi esposo Rafael Tudares, está regresando al Rodeo 1. Dice que los tribunales en su momento le notificaron que allí se encontraba su esposo y que por supuesto entonces está a la espera a ver si se produce la excarcelación de Rafael Tudares. Es la información por lo pronto, Margarita. Beatriz, gracias. Y mientras centenares de detenidos y sus familias abrigan la esperanza de la libertad, los 5 españoles que fueron excarcelados ya están en su país. En el aeropuerto de Barajas está Tabata Molina. Tabata, ¿cómo fue la llegada? Hola, buenas tardes. Nos encontramos desde la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, donde hace un par de horas aterrizaron los 5 ciudadanos españoles que estaban presos en Venezuela y que fueron liberados ayer tras las órdenes dadas por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y la doctora Rocío San Miguel, quien tiene la doble nacionalidad española y venezolana. Estas personas fueron sacadas de la terminal aérea por una puerta alterna y no ofrecieron declaración a los medios de comunicación. Desde aproximadamente las 11 de la mañana comenzaron a concentrarse aquí en la terminal aérea los reporteros de diferentes medios de comunicación, después de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, dijera en una entrevista televisiva que estas personas llegarían a territorio español sobre la 1 de la tarde aproximadamente. Sabemos que llegaron en un vuelo procedente de Bogotá, que partió de allí pasada la medianoche, y que al aterrizar aquí en Barajas bajaron del avión antes que el resto de los pasajeros, y fueron acompañados por autoridades españolas quienes los recibieron. Primero a una reunión con autoridades españolas y bueno, posteriormente fueron llevados directamente del aeropuerto a los sitios de destino de cada uno de ellos, por lo cual no van a salir por la puerta por la que estamos todos esperándolos. En las declaraciones que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores español más temprano, informó que estas conversaciones siguen para lograr la liberación de un 6º ciudadano español que sigue preso en Venezuela. Hay que recordar que en total serían 15 los ciudadanos españoles que hasta ayer estaban en los calabozos de los cuerpos de seguridad de la dictadura venezolana. Así que con la liberación de estos primeros 5 quedarían por lo menos 10 en prisión. El día de ayer, el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, agradeció el gesto del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según el líder chavista, durante los últimos 10 años, ha intervenido en diversos procesos de negociación para la liberación de presos políticos. Tabata, muchas gracias desde Madrid. Y los presos políticos en Venezuela han tenido que soportar torturas, aislamientos prolongados y falta de garantías para un debido proceso, entre muchos otros vejámenes. Violaciones que se agravaron durante el mandato de Nicolás Maduro, especialmente en épocas de protestas contra el régimen y tras las elecciones del año pasado. Estas son algunas de esas terribles historias. Así quedó el rostro de Geraldine Moreno, asesinada el 19 de febrero de 2014 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Carabobo. Geraldine corre, Geraldine le disparan por la parte de atrás de su cuerpo era un colador y Geraldine se cae. ¿No? A la distancia el guardia vuelve a disparar y en ese momento le caen los perdigones en la cara. La falta de justicia es una de las principales violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal documenta otras violaciones que se han registrado en Venezuela desde 2013, como torturas. Una de las víctimas narró lo que vivió estando en el helicoide detenido. Me rasgaron el ojo, entonces yo pedía asistencia médica y lo que hacía era andarme con un bate en la barriga para que evacuase. Agarraban los excrementos, los ponían dentro de una bolsa de cuero que ellos tienen especial para eso, me la amarraban en la cabeza y me colgaban con eso.
Las detenciones arbitrarias sin derecho a la defensa privada, el aislamiento prolongado de los detenidos son otras de las violaciones a los derechos humanos. Solo entre julio y diciembre de 2024 fueron encarceladas más de 2.000 venezolanos. Hemos tenido picos represivos, por ejemplo en 2014, tuvimos en 2017, 2019 y particularmente 2024, todo lo que fue este periodo de represión postelectoral pues ha sido sumamente grave y muy difícil. Desde el 28 de julio de 2024, es decir, después de las elecciones presidenciales del año pasado, hasta ahora se han producido cerca de 2.400 arrestos arbitrarios por motivos políticos. Durante las protestas de 2014 y 2017, los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a un gran número de jóvenes, disparando sobre una multitud de manifestantes, pisando con tanques a personas que protestaban y capturando y encerrando a miles de venezolanos. La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades. Las detenciones no han tenido límites. Incluso jóvenes menores entre 12 y 17 años también fueron detenidos y algunos de ellos permanecen en prisión. No más presos políticos, justicia y libertad. Ni un preso más, ni un preso más. Según Provea, en 10 años han registrado más de 10.000 muertes en manos de funcionarios del Estado, la mayoría cometidos durante las llamadas OLP, Operación de Liberación del Pueblo, y casi todos los casos permanecen impunes. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Zairam Rivas, esposa de Jesús Armas, quien aún sigue detenido en Venezuela. Ella también estuvo en el helicoide como detenida hace 11 años y este es su relato sobre los horrores que se viven ahí dentro. Yo fui presa política hace 11 años cuando yo estuve en el movimiento estudiantil, cuando yo fui dirigente estudiantil, estuve en el mismo centro de reclusión donde hoy está Jesús, en el helicoide, y bueno, sabemos de qué son capaces, pero al mismo tiempo yo que viví las dos caras de la represión, en un momento como presa política, pero ahora como familiar de preso político, pude ver cómo realmente nosotros en Venezuela entramos en una situación, como bien lo expresaron organizaciones internacionales, de terrorismo de Estado. Yo tuve un abogado privado hace 11 años, cuando yo estuve detenida. Ahorita absolutamente ninguno de los presos políticos tienen derecho a abogados privados. Solamente pueden tener defensores públicos que les son impuestos, pero además de eso son desaparecidos durante semanas, meses, hasta que los familiares logran dar con el centro de detención. Y por si fuera poco, yo tuve visitas desde la primera semana que estuve detenida. Ahora, como te lo comenté con el caso de Jesús y otros, vivimos semanas y meses de angustia con muchos familiares, donde se convirtió en un patrón aislar a las personas e incomunicarlas y someter a los familiares a solo llevar lo que ellos llaman paquetería, ¿no? Entonces, por supuesto que eso nos mostraba día a día la crueldad en lo que estaba derivando un régimen en Venezuela. Mire, Zairam, usted hace 11 años, cuando fue presa política, ¿cómo vivió el helicoide? Mira, el helicoide es como bien se ha visualizado y como se ha denunciado por distintas organizaciones nacionales e internacionales, este centro de tortura, porque muy bien los han documentado las organizaciones de derechos humanos, diversas torturas que ahí se han manifestado. Cuando yo estuve detenida, yo vi lo que fue que algunos compañeros les hicieran daños. Yo estuve 2 meses sin salir al sol. Sin embargo, quiero decir que al día de hoy, y esto es muy importante denunciarlo, porque nosotros no podemos descansar hasta que se liberen a los más de 1.000 presos políticos. Claro. ¿Qué es lo último que usted ha sabido o que supo de su esposo, Zairam? Mira, ellos estas semanas no tuvieron ningún tipo de visitas. Después de todos los acontecimientos del fin de semana, los familiares vivimos una fuerte incertidumbre en Venezuela.
ya que previo a lo sucedido con Nicolás Maduro, los presos políticos venían siendo amenazados en muchos de los centros de detención de que ellos iban a ser asesinados si algo pasaba, de que iban a atentar contra ellos y por supuesto en medio de todo este acontecimiento los familiares no tenían comunicación con muchos de los presos políticos y esto aumentaba la situación de angustia que ya normalmente uno tiene, ¿no? Una oscura realidad que ojalá esté empezando a llegar a su fin. El Helicoide, el tristemente célebre centro de detención del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN, es el epicentro de buena parte de este capítulo sombrío. ONG y exprisioneros denuncian que al interior de sus muros se han cometido las más graves violaciones de derechos humanos de los últimos años en Venezuela. Está en el corazón de Caracas, la capital venezolana. Es una estructura de concreto que en la década de los 50 fue levantada como un centro comercial. Hoy su nombre provoca temor. El Helicoide ha sido señalado por organismos internacionales como el centro de tortura más grande de la región y un símbolo de violación sistemática de los derechos humanos. Sus densos muros dan cuenta del dolor de miles de personas que han sido prisioneras en este lugar, sinónimo de horror, según relatan quienes estuvieron de rejas para adentro. Donde nos torturaban, yo tengo aquí torturas en la mano, donde nos cortaban, donde nos colocaban periódico en los ojos y colocaban tape. A mí, mira, cada vez que yo escucho una caja, cuando le colocan un tape adhesivo que suena duro, me recuerdo cuando me colocaban el tape en los ojos y me golpeaban. Allí no llegan los delincuentes comunes, van los presos políticos, manifestantes y opositores del régimen que alguna vez levantaron su voz contra la dictadura de Nicolás Maduro o el chavismo. Denuncian las organizaciones venezolanas y la misma ONU que el Helicoide se ha convertido en un centro de reclusión con condiciones inhumanas, celdas de apenas 3 por 5 metros, pasillos hacinados, insalubridad y presos durmiendo en el suelo. Uno duerme con ratas, cucarachas, donde uno hace sus necesidades. Usted puede evidenciar los videos que yo he subido en mis redes sociales donde uno hace sus necesidades en potes de Pepsi-Cola, Coca-Cola, en cualquier envase, donde en la madrugada te despiertan con música a todo volumen, donde no te dejan dormir, donde te amarran con cadenas. Relatan que no hay acceso regular a los baños y que al encierro y al aislamiento se suma la incertidumbre y el miedo provocado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, conocido como SEBIN. Esta institución del régimen ha estado a cargo del Helicoide desde 2015 y denuncias que han llegado hasta la ONU señalan que sus funcionarios son quienes torturan a los presos. Dicen que las órdenes son impartidas desde los niveles más altos del poder y que no hay nadie dentro de la prisión que garantice los derechos de los opositores. Precisamente hablamos con Víctor Navarro, un exprisionero político quien fue detenido en 2018 cuando terminaba sus estudios de periodismo y lideraba una organización de ayuda a jóvenes víctimas de la represión. Él recreó lo que viven los presos políticos en el Helicoide en una experiencia de realidad virtual que ha llevado a distintos países y organizaciones del mundo para generar conciencia. Cuéntenos, por favor, en qué momento fue su detención en el Helicoide y lo que nos quiera narrar al respecto. En efecto, fui torturado, no solamente psicológica, sino también físicamente durante el tiempo que estuve allí. Nunca se respetaron los derechos, nunca tuve un abogado, nunca tuve una visita, nunca pude tener una llamada a mis familiares. Me golpearon muchas veces. Me raparon el pelo tipo como hacían en Auschwitz en los campos de concentración. En algún momento oficiales para obligarme a inculpar a personas que eran inocentes y algunas que ni siquiera tenían que ver conmigo, tomaron un arma y la desbloquearon y me la metieron en la boca diciéndome que me iban a volar la cabeza y obligándome a decirles que le tenía miedo y me golpearon mucho, me patearon. Entonces, digamos que vivir en el Helicoide se transformó en una humillación constante donde, a pesar de todo esto, siempre la mayor tortura era percibir cómo torturaban a otros. No es lo mismo narrarlo que verlo.
Y usted lo que hizo fue que transformó esa experiencia en una experiencia de realidad virtual, con unas gafas de realidad virtual en donde las personas pueden ver o sentir de alguna manera lo que es este centro de tortura, el helicoide. Allí lo que tú puedes ver es cómo son las celdas, cómo están las celdas y las condiciones en las que viven los presos políticos. Te das cuenta cómo dormíamos en el piso. Nosotros en efecto recreamos el espacio e íbamos construyendo con diseñadores el espacio hasta que garantizáramos que se pareciese lo más cercano a la realidad. Ellos lo dibujaron, luego nosotros lo veíamos cuando hicieron los polígonos y crearon los assets, lo veíamos en realidad virtual. Muchos no estábamos en la misma ciudad porque estábamos en el exilio, pero veían streaming de la experiencia e íbamos validando cómo se acercaba más a la realidad para que las personas pudiesen verlo. Y hay un momento donde puedes escuchar, estando dentro de la celda, los testimonios de la voz de cada una de las personas que allí están detenidos. Luego de eso, entras a un cuarto que está en el helicoide que se llama El Bañito, que es un cuarto 2x2, un baño muy, muy pequeño, donde las cucarachas pasan por el cuerpo de las personas, las ratas, y allí meten 4 o 5 personas y tienen que dormir de pie. Entonces eso es lo otro que ven, y luego ves un poco más sobre los sistemas de tortura y ves cómo le ponen corriente en los testículos a las personas, cómo los asfixian con bolsas, lo que te comentaba que me hicieron a mí de ponerle un arma en la boca a alguien, cómo tenías que defecar en los envases donde te llevaban la comida, que la misma era semejante al vómito humano, y empiezas a ver un poco cómo es este sistema de torturas que al final del día, describirlo en su totalidad, es muy atroz por la cantidad de cosas que hace. Hay testimonios reales de personas que le quitaron las uñas, que las quemaban con cigarros, hombres que le pusieron palos, se los metían por el ano, o por ejemplo el caso de Mirlendris, que de la tortura le hicieron abortar y la dejaron en silla de ruedas y sigue estando detenida, por cierto, presa de Cilia Flores. Ojalá ella y todos los prisioneros políticos sean liberados. Mientras en Venezuela empiezan a recobrar la libertad algunos de los detenidos del régimen de Nicolás Maduro, en Valledupar una familia espera tener esa buena noticia, pues 2 de sus integrantes al parecer permanecen detenidos desde octubre de 2025. Desde el Cesar siguen esperando respuestas. En una vivienda del barrio Los Fundadores de Valledupar, la familia Gutiérrez observa con ansiedad las noticias sobre Venezuela. La razón es que se han enterado de las liberaciones de presos políticos luego de la caída de Nicolás Maduro. El día 26 de octubre, domingo, salieron a una gallera. Ellos eran bastante aficionados a los gallos, salieron a una gallera y según las indicaciones que nos dan es que fueron interceptados por personas encapuchadas, por personas que indicamos nosotros acá que es del régimen. Y desde ese momento no se sabe nada absolutamente de ellos. Aldemar explica que Reinaldo trabajaba en una casa campo de la madre de María Corina Machado y que por esa razón el 26 de octubre lo habrían detenido junto con su hijo, quien viajó al vecino país a visitarlo en esos días. Reinaldo Gutiérrez, ese es un señor de 58 años, él se fue de aquí hace aproximadamente 25 años, 20 años. Él trabaja ya como obrero o haciendo limpieza a una casa campo, mantenimiento a una casa campo, que pertenece a la mamá de la señora María Corina Machado. Eso es lo que hace, limpieza. De hecho, el partido 20 Venezuela ya se había pronunciado por esa captura en octubre. No es la primera vez en el Cesar que una familia espera la liberación de colombianos presos en Venezuela sin razón ni debido proceso. En Pueblo Bello, durante meses, una familia padeció una situación similar. Al gobierno nacional que nos apoye, porque realmente nosotros no tenemos ni ellos tenemos ninguna clase de color político. Queremos nos apoyen. Hemos visto cómo de otros países, otros presos de otros países han sido liberados y por qué colombianos no hay ni un liberado hasta el momento. Estas personas le piden al gobierno nacional por lo menos un pronunciamiento, un mensaje que indique que no han olvidado a los cesarenses presos en Venezuela. 12 del día 56 minutos. Entre tanto, el presidente Donald Trump aseguró esta mañana que canceló una segunda ola de ataques en Venezuela gracias a la cooperación de las autoridades andreinas. Y anoche el mandatario dio una extensa entrevista a Fox News donde anticipó que lanzará ataques contra carteles en tierra.
Regresamos con Juan Camilo Merlano. Juan, ¿qué es lo último? Andreina, lo último es la incautación de un nuevo buque petrolero, el Olina, en el Mar Caribe, según el Comando Sur de los Estados Unidos, porque estaba involucrado en actividades ilícitas, es decir, que estaba sancionado. Ha trascendido que al parecer lleva una bandera falsa de Timor Oriental. Con este ya son 5 las embarcaciones que los Estados Unidos ha venido incautando con petróleo sancionado venezolano y seguirán incautando embarcaciones según lo que han anticipado. A esto se suma la entrevista del presidente Trump en las últimas horas dando una actualización sobre Venezuela, diciendo que está complacido hasta ahora o está contento con la cooperación por parte de las autoridades interinas en ese país y anticipando una posible reunión con María Corina Machado. Ya no es necesario. Con ese argumento, el presidente Trump durante la madrugada notificó que cancelaba una segunda ola de ataques en contra de Venezuela, dada la cooperación con las autoridades interinas y la reciente liberación de presos políticos que calificó como decisión inteligente. Aunque el mandatario parece estar trazando la estrategia para su siguiente blanco, los carteles en México, o al menos eso sugirió en entrevista con Fox News. Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra con respecto a los cárteles. Los cárteles están controlando México. Es muy triste ver lo que ha pasado en ese país. El mandatario nuevamente se mostró complacido por los diálogos iniciales con las autoridades interinas de Venezuela, con quienes prometió trabajar para reconstruir la industria petrolera venezolana. Simultáneamente, Trump anticipó una posible reunión con María Corina Machado, a quien le agradece que le esté ofreciendo el Premio Nobel de Paz. Lo que entiendo es que ella va a venir en algún momento la próxima semana y espero poder saludarla. He escuchado que ella quiere hacer eso y sería un gran honor. En lo que respecta a elecciones, Trump no se mostró apresurado. Le apunta primero a estabilizar Venezuela, pero en el marco de su política frente a la región tiene puestos los ojos sobre Cuba. Cuba le da la protección a Venezuela y Venezuela le da el dinero a Cuba a través del petróleo. Así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a fracasar. Se espera que Estados Unidos avance pronto con el levantamiento de sanciones a la industria petrolera en Venezuela, en el marco del acuerdo para que compañías estadounidenses entren a ese país. Sobre el anuncio del presidente Trump por la advertencia de ataques en tierra contra carteles en México, hay que destacar que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa esta mañana dijo que había que fortalecer, estrechar la comunicación con Estados Unidos. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el presidente Petro dijo que una de las razones por las que Trump tenía esos comentarios frente a él era precisamente porque no tenían una comunicación directa. De ahí la importancia de esa primera llamada que sostuvieron ambos mandatarios. De hecho, normalmente cuando Trump se refería en anteriores ocasiones a ataques en tierra en contra de los carteles, mencionaba a México, pero también a Colombia. Anoche no mencionó a Colombia. Alejandra. Bueno, lo cual es una muy buena noticia para los colombianos. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Una en punto, en Noticias Caracol en vivo, hablamos con John Bolton, ex asesor de seguridad de Estados Unidos bajo la administración Trump. Criticó la decisión del mandatario de permitir que el régimen conserve el poder en Venezuela. Explicó también las razones detrás del interés en el petróleo venezolano y los posibles efectos de esa llamada Petro-Trump, a la cual hacía referencia Juan Camilo. Aquí una parte de ese diálogo. Señor Bolton, lo hemos escuchado en los últimos días decir que lo que está haciendo el presidente Trump en Venezuela es una mala operación, una mala idea. Y aquí en Colombia lo conocemos, por supuesto, por su trabajo, pero también por ese mensaje en su agenda que se refería a 5.000 tropas a la frontera aquí con Venezuela. Usted discutió esto que está pasando antes con el presidente Trump. ¿Por qué es diferente ahora? Bueno, creo que Estados Unidos tiene motivos para ayudar a la oposición venezolana a derrocar al régimen de Maduro. Así lo sentí en 2018 y 2019, cuando estaba en la Casa Blanca. Y hoy sigo creyéndolo. Lo que Trump está haciendo mal es dejar al régimen de Maduro en el poder. Ha capturado a Maduro y lo ha llevado a Nueva York para juzgarlo, pero todos los demás siguen allí. Y eso es muy preocupante porque significa que la oposición que ganó las elecciones en 2024 vuelve a estar a merced de Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Es decir, todo el
régimen, excepto una persona, sigue ahí. Ese es el error. Deshacerse del régimen, devolver el gobierno de Venezuela a su pueblo, esa es la forma correcta de actuar. Sí, bueno, la fascinación por el petróleo va de la mano con Trump. Volviendo a Irak, le gustaba decir que fue uno de los primeros en oponerse a la decisión de George W. Bush de derrocar a Saddam Hussein, pero también solía decir, por supuesto, que si Bush se hubiera quedado con el petróleo, entonces habría estado bien. ¿Qué confianza tienen las empresas norteamericanas para invertir en un país que está controlado por un régimen, sobre todo porque ya perdieron su infraestructura una vez? Creo que Trump se centra en la política interna estadounidense. Hay mucha preocupación por la inflación continua, lo que algunos llaman el problema de asequibilidad, y creo que lo que Trump quiere decir es que va a extraer mucho petróleo venezolano y por lo tanto el precio de la gasolina para los consumidores cuando llenen sus coches y en sus negocios será mucho más bajo. Quizás no entiende que la infraestructura venezolana está en muy mal estado. Se necesitarán años y miles de millones de dólares para que funcione lo suficientemente bien como para extraer una cantidad de petróleo suficiente como para marcar la diferencia. Pero creo que eso es lo que Trump tiene principalmente en mente. Hoy se reúne con ejecutivos de algunas de las principales compañías petroleras estadounidenses. Creo que son muy reacios a invertir cantidades sustanciales de dinero en Venezuela en las circunstancias actuales. Señor Bolton, ¿cómo debería Colombia jugar sus cartas en este panorama? Parece que los presidentes Petro y Trump están intentando resolver sus problemas, restaurar su relación, pero hay una amenaza incluso de ataque militar del presidente Trump aquí a suelo colombiano. Bien, parece que la conversación telefónica que mantuvieron ayer los dos presidentes fue muy bien, así que parece que va a dar lugar a una reunión en Washington. Creo que aún por programar, pero eso es lo que dijo Trump anoche. Y esto es una demostración de lo rápido que Trump puede cambiar de opinión y de por qué no hay un plan estratégico aquí. Primero Venezuela, luego Colombia, luego Cuba. Le doy crédito al presidente Petro. Debió ser una decisión difícil de tomar. Descubriremos qué magia utilizó con Trump. Pero es importante tener en cuenta que Trump no funciona como una persona normal y por lo tanto no detecto ninguna simpatía en Estados Unidos por enfrentarse a Colombia. Hemos tenido buenas relaciones con muchos gobiernos colombianos anteriores, colaborando en el problema de las drogas, que es lo que espero que podamos volver a hacer. Y cooperando juntos contra el régimen de Maduro en Venezuela, como hicimos durante el primer mandato de Trump. ¿Podría haber nuevos ataques en Venezuela, México u otros países bajo el argumento de que esto es parte de la guerra contra las drogas? Bueno, creo que sería muy desacertado por parte de Trump atacar a cualquier otro país, especialmente a México. En realidad, esto no tenía que ver con las drogas ni con el terrorismo internacional. Tampoco tiene que ver con la inmigración ilegal. Para Trump, creo que se trata de petróleo. Pero para quienes piensan en la seguridad nacional y la seguridad del hemisferio occidental, se trata de la influencia de países como Rusia, China e Irán. Y obviamente el principal sustituto de Rusia, Cuba. Todos los movimientos internacionales de los últimos días han impactado los precios del petróleo, tanto en la referencia WTI como en la referencia Brent. ¿Cuáles son los datos y qué dicen los expertos sobre los efectos de este precio en las cuentas de nuestro país? Le preguntamos a Luisa Polo. Andreina, buenas tardes. Vamos a ver y a revisar ese comportamiento del petróleo. Pues miremos primero ese petróleo WTI, esa referencia. Pues vemos que el 2 de enero se ubicaba en $57.21 y vemos cómo ha sido esa variación y hoy en promedio se ubica en $59.54. Ahora miremos la referencia Brent, que es la referencia que utiliza Colombia. Pues miremos ese comportamiento. El 2 de enero se ubicaba en los $60.79 por barril y hoy vemos en promedio, antes de que cierre el mercado, que se ubica en $63.55. Esta variación, ¿por qué es importante? Porque de acuerdo a estos precios, pues influye también en las finanzas de Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno en el presupuesto general incluyó que el barril de petróleo se debería vender entre los $61 y los $62. Y de eso depende si gana o pierde esas finanzas de nuestro país, si reciben más o menos dinero. Nosotros consultamos a los expertos sobre este comportamiento y cómo impacta las finanzas de la nación. Así, nosotros vemos también unas implicaciones sobre las cuentas fiscales de Colombia. Tenemos un cálculo que cerca de 300.000 millones de pesos se podrían ver afectados por cada dólar que va
frente a lo que tiene el gobierno en su presupuesto. De tal manera que si para el cierre del año terminaríamos con unos niveles de petróleo cerca de $57 por barril, que es más o menos lo que se está estimando por parte de los analistas, versus lo que tiene el gobierno de $62 por barril en cierre de año, podríamos ver una menor cantidad o un faltante de ingresos por parte del gobierno de cerca de 1,5 billones de pesos. Y vemos que se ha recuperado ese precio por distintos factores internacionales, lo que pueda pasar con Venezuela, con la inversión, la reunión del presidente Donald Trump con estas petroleras, entre otros factores internacionales. Y miremos también este dato, las exportaciones de Colombia en barriles en noviembre fueron de 12,7 millones. También consultamos con académicos sobre el impacto de todos estos movimientos en el petróleo internacional a largo plazo para la industria petrolera colombiana. Sí, nosotros tenemos unas exiguas reservas del orden de los 2.000 millones de barriles que escasamente en 2 años van a alcanzar para el suministro interno. Obviamente las exportaciones de esos excedentes van disminuyendo y al ir disminuyendo y bajar el precio, pues los ingresos para el país en términos de exportaciones y divisas van a disminuir significativamente y obviamente Ecopetrol va a ser afectado en sus dividendos, por lo cual entramos en una situación muy crítica desde el punto de vista económico y autosuficiencia petrolera. Posiblemente en 2 años ya tendremos que importar para cumplir con la dieta de las 2 refinerías más importantes del país. Dicen los expertos también que hay que esperar el comportamiento en los próximos meses para conocer con precisión cuál será el impacto y lo que ocurra también en Venezuela, porque eso será a largo plazo. Sí, señora, depende de muchísimas variables todavía la situación. Luisa, muchísimas gracias. El presidente Gustavo Petro habló con El País de España y con nuestro canal aliado CBS de Estados Unidos sobre la llamada con el presidente Donald Trump. Dijo que el mandatario estadounidense sí tenía intenciones de una operación militar en Colombia y confesó que tuvo miedo de sufrir un destino similar al de Nicolás Maduro. ¿En algún momento tuvo miedo que el presidente Trump lo capturara? Mira, yo lo que tengo más miedo, no voy a decir que no me da miedo que me amenacen cuando lo que vienen son helicópteros y cosas de esas. Y misiles, si no tenemos ni siquiera un sistema antiaéreo. El de Venezuela fue que no lo hicieron operar, pero el nuestro no existe. Entonces, claro, pero lo que me asusta es la reacción en Colombia, que se haría diferente que en Venezuela. Y si aquí sucede algo contra el presidente de Colombia con fuerte apoyo popular, como ayer lo demostramos, pues Colombia entra en guerra. Durante 45 minutos, el presidente Gustavo Petro respondió a Lilia Luciano de la cadena CBS News las dudas detrás de esa llamada con el presidente Donald Trump, la primera vez en que ambos escuchan la voz del otro sin intermediarios. El presidente Petro se sinceró. ¿Qué le dijo el presidente Trump? ¿Qué me puede comentar? ¿Qué le dijo? Primero me dejó hablar 40 minutos de 55. Yo muy latino, él muy estadounidense y fue más pragmático, él habló 15. Yo tenía la oportunidad de mostrarle la otra visión en los 2 temas que mencioné, narcotráfico y Venezuela. Y él en los 15 minutos vio, me lo dijo, de usted han dicho tantas mentiras como de mí. ¿El presidente Trump le dijo que lo va a quitar de la lista? No hablamos de eso y no era tampoco... Primero es solucionar temas sociales, indudables. Si hay una crisis militar con Colombia, pues lo que sobreviene es violencia, así yo no quiera. Pues además no podría querer, además pues, si me llevan o pues, si es contra mí. Yo iba a dormir aquí con la espada de Bolívar, que está a mi cuidado. Eso indica lo asustado que estaba usted, de que de verdad venían por usted. No asustado, porque si no me iría a las montañas. ¿Por qué va a ir a la Casa Blanca? ¿Cuál es su meta? ¿Y esa visita se trata de frenar una guerra entre Estados Unidos y alguna parte de Latinoamérica? Frenar una guerra en el mundo, de lo cual Latinoamérica es como uno de sus primeros pasos. Pero, digamos, en relación al punto narcotráfico, yo creo que no va a haber ningún problema. Tenemos los mejores resultados. Los datos están ahí.
El mandatario también le habló al país de España y confirmó que el presidente Donald Trump tenía planes serios de una intervención militar. Sin embargo, esa llamada telefónica bajó la tensión entre ambos jefes de Estado. En las dos entrevistas, el presidente Gustavo Petro mencionó que la situación en Venezuela se tocará con el presidente Donald Trump de forma presencial. Dijo que es clave garantizar un proceso electoral confiable y que haya un gobierno producto de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de ese país.